enfocando en los cristianos. Yo lo voy a encontrar. Ay, recuerden, lo tengo escrito en todos lados. Es decir, uno escribe en un lado, después escribe en otro. Yo. Para empezar a hablar, voy a hablar sobre el temor a Dios. Vamos a remontar a lo largo de la historia donde muchos cristianos creíamos que el tener temor a Dios era cuando salieron los televisores, los grandes de mi edad, y la gente más grande que yo se va a acordar, cuando salieron los televisores que empezaron a hacer, esto no es de Dios, y los rompían. ¿Cuánto han visto en la televisión cristianos romper televisores? Después cuando salió la computadora, rompían la computadora porque decían esto no es de Dios, esto es del diablo. Y así, a lo largo de la historia, hemos podido ver el temor, cómo se fue apoderando de las personas. Y aún así, en la misma iglesia, en los mismos pastores, en los mismos cristianos. Y ellos creían que haciendo eso era tener temor a Dios. Ese era el temor a Dios. Pero el temor a Dios, te digo, es decir, yo no quiero estar un día sin estar en la presencia de Dios, estar en oración, estar en la alabanza, cambiar la atmósfera de mi casa con su presencia, con su gloria, darle todos los días gloria al Padre. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios es decir que si voy a la esquina y peco, mi alma se puede perder en el infierno. Peco, pasa un auto, me atropella y no tuve tiempo de arrepentirme. No tuve el temor a Dios, el temor. Yo tengo temor, ¿saben qué, hermano? A pasar una eternidad sin el Señor. Porque muchos dicen, ya tengo el infierno ganado. Y yo lo miro y lloro dentro mío y digo, el infierno ganado. En el infierno, nadie sabe lo que es el infierno. Muchos dicen, acá vivo en un infierno. Esto no es un infierno, hermano. Lo que pasamos acá no es nada. En el infierno, si alguna vez alguien se ha quemado, es 10 veces peor, 70 veces peor, dice la Biblia. Donde un fuego que nunca para, que nunca se apaga. Donde las personas se van a estar quemando constantemente. Es el crujir de dientes, donde van a ser atormentados constantemente por cada pecado que uno ha cometido. Mi temor, mi miedo es no entrar en la gracia y en la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que tener miedo, en no entrar en la gracia del Señor. Es perdernos la gracia del Señor, perdernos de su misericordia, que el Espíritu Santo no esté en nosotros cuando estemos orando. O nunca les ha pasado estar orando y no sentir la presencia de Dios, no sentir que Él está escuchando sus oraciones, no sentir que Él está respondiendo a sus oraciones, no sentir su apoyo. Nunca les ha pasado. A mí sí me ha pasado, porque a mí sí me pasó. Y dije, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque no escuchaba a las demás personas que me decían, tenés que cambiar, no tenés que hacer esto, ya no tenés que comportarte de esa manera. Y cuando empecé a escuchar, mi atmósfera empezó a cambiar. Yo empecé a cambiar. El salmista David decía, Señor, que mi alma nunca se aparta de ti. Estar lejos de ti es como estar 1000 años, una eternidad, si no estoy contigo, si no te tengo. El salmista David entendía lo que era estar alejado de la presencia del Señor. Él sabía que sin Dios no podía. En Proverbios 14:26 dice, en el temor a Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el 27, el temor a Jehová es manantial de vida para nunca apartarse de su camino, y Él nos libra de los lazos de la muerte. El tener temor a Jehová, Él hace una cobertura alrededor nuestra. Porque, ¿cuál es el temor? No es que nosotros tengamos miedo del Señor, no va a castigar. Yo me acuerdo que nos hablaban de un Dios
que castigaba. No, si estás pecando, ya la ira de Dios va a caer sobre tu vida y te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Yo recuerdo cuando entré a la iglesia, accidentada, todos me miraron y le hacían y temblaban. Y yo decía, ¿por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Yo no entendía, pero cuando empecé a entender, los que temblaban eran los que estaban en pecado. Y se admiraban de los demás. Y yo decía, ¿pero por qué tiemblan? ¿Por qué se admiran? ¿Por qué juzgan? Y muchas veces juzgamos sin saber lo que está pasando a la otra persona. ¿Por qué la otra persona no puede dejar de pecar? ¿Por qué se aparta? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué legalidad hay? ¿Por qué el enemigo la vive atacando? ¿Por qué el enemigo dice que tiene derecho sobre ella? Porque nunca nos enseñaron a cerrar puertas y portales. Nunca nos enseñaron a cerrar brechas. Nos enseñaron que teníamos que declarar el pecado ante mucha gente. Nos enseñaron a que teníamos que humillarnos delante de las personas, y nosotros nos teníamos que humillar ante Jesucristo. Nos teníamos que arrodillar. Este simple acto, arrodillarse y a Él pedirle perdón, eso no nos enseñaron. Por eso yo veo a los jovencitos y digo, Señor, acá hay que enseñarles para que ellos sepan de tu amor, pero de ese temor a ti, a no apartarse de tu camino. Porque si a mí me hubiesen enseñado el temor a apartarme del camino del Señor, no hubiese vivido todo lo que viví. No hubiese pasado todo lo que pasé. Todo lo que pasé fue culpa mía, sí, no le he hecho la culpa a los demás. Pero si sé que si me hubiesen enseñado muchas cosas, seguramente hubiese sido diferente. Yo sé que Dios lo hizo todo con un propósito para que aprendiera lo que es estar sin el Señor y lo que es estar con el Señor. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de la inteligencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová. En el momento que estamos cometiendo un pecado, ¿cuál es el pecado? En el momento que estoy diciendo, ay, esa hermana que se mueve así que hace, ya estoy pecando. En el momento que estoy juzgando, ya estoy pecando. En el momento que codicio y deseo a otro hombre o el hombre a otra mujer, ya está pecando con su pensamiento. Y mucha gente no ha entendido qué es lo que es el pecado. Hemos visto, nuestros ojos han visto gente que estaba en fornicación y adulterio y se paraba ante el púlpito a dar una palabra. No tenían temor al Señor de lo que le podía suceder después. Yo eso agradezco que eso sí recalcaban los pastores que yo conocí, que si estás en pecado no te puedes parar a dar una palabra. Porque la ira del Señor, y me acuerdo de decir, la ira del Señor va a venir y va a arrasar. Y yo tenía miedo, digo, no, a ver si el Señor viene y me pasa esto, me pasa el otro. Y yo me imaginaba, me hacía la película. Pero es así. Cae maldición en mi vida, cae maldición a mi descendencia. Yo ahora no lo veo, pero mi descendencia va a pagar el precio por mis acciones. Todo lo que nosotros hagamos recae sobre nuestros hijos, recae sobre nuestros nietos, recae sobre nuestra descendencia. Si nosotros maldecimos, no solamente la persona va a estar maldita, sino no va a recibir las maldiciones dichas por nosotros, también nuestra descendencia. Si nosotros bendecimos a las demás personas y bendecimos a nuestra descendencia. Si nos desatamos a nuestra descendencia. Lo que hagamos nosotros nos repercute no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Muchos dirán, bueno, yo no tengo hijos, pero algún día lo van a tener. El segundo temor mencionado en la Biblia es el perjudicial para todos, que también lo llaman espíritu de cobardía. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos acá han estado mucho tiempo sin tener dominio propio de uno mismo? Yo levanto mi mano, porque yo no tenía dominio propio de lo que hablaba, no tenía dominio propio de lo que hacía, no tenía dominio propio de nada.
Ni veía a alguien que se caía y hasta me reía. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Aún así de grande, yo digo, Señor, gracias porque por lo menos ahora me controlo un poquito más. Me río, pero ya no de la misma forma. Esas risas que llegaban a partir los techos. No. Que mi esposo decía, me quedé asombrada, Rosana. Se cayó una persona y no te estabas riendo. No, ¿cómo me voy a reír? Ok, no me pasó con la hermana Mariana. Esa no la pude evitar. La Esmeralda. Disculpame, Mariana. Pero lo que yo quiero llegar ahora, el cobarde nunca va a dar la cara. El cobarde. ¿Cuántos fuimos cobardes en un tiempo? Yo fui cobarde. Veía una cucaracha y corría. Me daba pánico, lloraba, no tenía dominio propio sobre mi miedo y era juguete de Satanás. Satanás hacía como quería con mi vida porque yo no sujetaba a través de mi dominio al miedo, no echaba fuera de mi vida el miedo. Apagaban la luz y ya sentía. ¿Cuántos han sentido cuando está la presencia de Dios y sienten una paz? Sienten que los rodea, pero también así como hemos sentido la presencia de Dios, hemos sentido algo malo, una presencia mala en nuestra habitación que los pelos se nos ponían de punta. Ese es un miedo que la Biblia dice, un miedo de alerta para nosotros poder batallar. Pero entre el miedo y el terror hay una brecha muy diferente. Está el miedo que Dios lo permite, que es un miedo donde nos alerta, es decir, si vamos caminando por este lugar y empezamos a sentir esa sensación de miedo, es que el Espíritu Santo nos está alertando de que ahí estamos corriendo peligro. El Espíritu Santo nos está diciendo, no sigas avanzando por ahí porque te pueden robar, no sigas avanzando por ahí porque te vas a caer, no sigas avanzando por ahí porque te vas a perder. Ese es un miedo de alerta. Pero cuando pasamos del miedo de alerta al miedo de pánico, que vamos caminando, vemos un perro así, ¡ay, el perro me va a comer! No queremos salir de la casa, nos encerramos, no queremos bañarnos porque decimos, si nos bañamos va a ser ácido en nuestra piel. Si tocamos el jabón, me va a sacar lo que yo quiero guardar. No es chiste. Hay mucha gente en ese estado de depresión que tienen miedo, que no se pueden ni bañar hace muchos años, que no se bañan, porque creen que el agua es ácido, que el agua está contaminada, que el agua le va a hacer daño, que el jabón le va a hacer daño. Es en serio lo que les estoy hablando, hermano. Estamos hablando de algo muy serio. El temor, cuando la persona tiene temor, que es terror, que ve, empieza, los gritos, se sube arriba. He visto hombres llorar porque no pueden estar encerrados en una habitación porque les da fobia. Y la ciencia médica lo cataloga, porque tiene que huir al psicólogo, al psiquiatra, los empiezan a medicar. Ellos, es catalogado, para ellos es una enfermedad que tiene que ser tratada. Nunca han sentido que están en un lugar y les empieza a faltar el aire, sientan que se ahoga. Les empiezan a faltar el aire, siente que se ahoga, que le falta la respiración, que le falta el aire, que no puede estar y empieza a tener palpitaciones y usted dice, se me subió la presión, se selló el pecho. Son ataques del enemigo que está empezando a tener ataques de pánico, como dice la ciencia, a través de la fobia. Yo también tuve que ser libre en esa área. Es normal que recibamos ataques de afuera hacia nosotros y no que esté en nuestro interior hacia afuera, porque eso quiere decir que está en nosotros. El enemigo va a venir a querer atacarnos en esa área. En Romanos 8:15 dice, no hemos recibido un espíritu que los esclavice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice. Nuevamente el miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El miedo te esclaviza. El miedo no te deja salir de tu casa. ¿Cuántos han tenido miedo y no han podido hacer
una tarea, no han podido progresar en lo económico. El miedo no te deja progresar, el miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja seguir, el miedo te estanca, porque el enemigo te quiere tener estancado. El miedo no te deja ver más allá de lo que tus ojos ven o lo que tus ojos quieren ver. Yo tenía mucho miedo. Yo me comparo con un personaje de la Biblia siempre con Jonás, porque yo también tenía miedo. Dios me llamaba y yo tenía miedo. Digo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para comprar los instrumentos? ¿Cómo vamos a hacer para pagar el equipo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para predicar? No sé, Señor, no sé hablar. También me comparaba con Ezequiel, no sé hablar, Señor. No sé decir, yo no sé nada, no conozco nada. Y me iba para un lado. Y Dios me llamaba y yo seguía porque mi miedo era tan grande que no me dejaba ver la gloria de Dios. No me dejaba recibir las bendiciones. Las bendiciones estaban ahí. Y lo único que tenía que era romper con el miedo, romper con ese espíritu, echarlo fuera de mi vida, darle una patada y decirle, te vas. Pero seguía yo escapando, porque no podía ver más allá de lo que yo quería ver y permitido por Dios. Y lo que Satanás me decía, nunca vas a hacer nada, nunca vas a progresar, no lo vas a lograr, no vas a hacer nada en el ministerio para el Señor, nunca vas a conseguir que el Espíritu Santo entre en tu vida, nunca vas a ser llena del Señor. Él no te quiere. Yo sí, no me quiere. Nadie te quiere, nadie te va a escuchar. Y ese eran mis miedos. Yo no sé cuáles son tus miedos, pero esos miedos a mí me paralizaban. Me tenían estancada y no podía moverme ni a un lado, ni al otro, ni adelante, ni hacia atrás. Ese miedo iba cavando más y más profundo la fosa. Yo tenía que levantar la mano y salir, pero no quería levantar la mano. Quería seguir escapándome. Quería seguir huyendo. Pero cuando dejamos de huir, hermano, y empezamos a entender, a ver, dígale a su hermano que tiene al lado, ¿hasta cuándo vas a seguir huyendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo del llamado que Dios tiene en tu vida? Cuando dejamos de huir y empezamos a hacerle caso al Señor, porque Dios le dijo a Ezequiel, no temas, yo soy el que voy a hablar por ti, yo soy el que voy a dar las palabras adecuadas para que tú le hables a mi pueblo, yo soy el que te voy a enseñar, yo soy el que te voy a levantar, yo soy el que te voy a instruir. Amén, gracias Señor. Y ahí me dejé que Dios me guiara, dejé que Dios me levantara, dejé que Dios me instruyera. Pero ahí empezó mi proceso. Ahí empezó tu proceso, hermano, a enfrentar ese miedo. ¿Cómo vas a enfrentar ese miedo? ¿Cómo vas a enfrentar ese miedo? Ahora está la pregunta. Yo enfrenté a mis miedos, enfrentándolos con la ayuda del Señor. Él es el que me ayudó a enfrentar cada miedo en mi vida. Él es el que te va a ayudar a enfrentar tus miedos, a enfrentar ese terror, a enfrentar eso que el enemigo ha puesto en tu camino, que tú no puedes ver más allá, que tú crees que eres imposible, que tú crees que nunca lo vas a lograr, que tú crees que está todo perdido. Pero ahí Dios te dice, nada está perdido, porque yo tengo el control de tu vida. Yo tengo el control de tu vida. Yo tengo el control, dice el Señor. Todo está bajo mi control. Amén, gloria a Dios. Y cuando Él empieza a tomar control, porque nosotros lo dejamos, que Él toma el control, empezamos nosotros con la ayuda de la... Yo siempre cuento esto, que se ríen mucho, yo lo cuento en modo de chiste, pero yo les digo, hermano, yo lo cuento en modo de chiste. Pero cuando yo enfrenté mi primer miedo, que fue la cucaracha, mi cuerpo temblaba. Y yo sentía que alguien me tenía agarrada la mano. ¿Y sabe quién me tenía agarrada la mano? Y era Dios. Porque no puede ser que yo explicara
que no teníamos que tener miedo, que yo explicara sobre el amor de Dios, que yo explicara sobre la libertad, y yo tenía miedo. ¿Dónde estaba lo que explicaba, lo que enseñaba? ¿Dónde estaba lo que predicaba? ¿Dónde estaba lo que hablaba si yo no lo ponía en práctica y por obra? Y cuando empecé a vivir la palabra, cuando empecé a vivir lo que de mi boca salía, le digo que fue difícil, pero no fue imposible, porque era Dios que tenía mi mano. Dios tiene tu mano. Dios te tiene agarrado de la mano. Dios quiere que enfrentes ese miedo, eso que a ti te paraliza, eso que te deja quieto. Y lo que me dejaba quieto era pararme frente aquí, tener el micrófono. Me quedaba sin voz, no podía hablar. Se me paralizaba todo, me quedaba en blanco. Pero cuando empecé a enfrentarlo cada día, y empecé a enfrentar, en mi casa oraba, pero venía acá y ya no sabía, los miraba a los hermanos y era como que veía mucho, pueden haber 3 personas, pero mi imaginación es mucho. El miedo me hacía ver más allá de lo que yo veía. El miedo me hacía imaginarme cosas que no existían. El miedo no solamente te paraliza, el miedo te hace imaginar cosas. Si tú tienes miedo de que tu esposo o tu esposa te deje, el miedo te va a hacer imaginar que tu esposa te está engañando. El miedo te va a hacer imaginar que tu esposo te está engañando. El miedo te va a hacer ver que tus hijos ya no te quieren. Y el miedo te va a hacer ver que estás enferma. Yo veía una moto y decía, nunca más me voy a subir a una moto. Por el accidente que tuve, porque era que veía una moto y me decía, mi esposo te llevo. No, el miedo me hacía ver que otra vez tenía un accidente, y que otra vez estaba quebrada, y que otra vez estaba postrada en una cama, y que otra vez estaba mal. Pero cuando empezamos a vencer ese miedo, empezamos a vencer enfrentándolo, ese miedo tiene que huir de nuestra vida. Ese estancamiento tiene que huir de tu vida. Eso que el enemigo te tenía estancado por años, por meses, que te quería tener estancado para toda la eternidad, ahora tiene que huir en el nombre de Jesús de tu vida. Cuando logramos vencer nuestro miedo, nos va a pasar como le pasó a Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Elías estaba batallando en el nombre de Jehová contra los 450 profetas de Acera y de Baal. Y murieron todos ellos en el nombre del Señor. Cayó fuego del cielo, aunque el altar estaba empapado de agua. Y fue consumido todo, como así era permitido por el Señor, como la palabra así lo detallaba. Pero Elías entró en un tiempo de desánimo. El enemigo va a querer que entres en un desánimo, porque Elías tuvo miedo a Jezabel. Tuvo miedo de Jezabel y se desanimó. Podés llegar a estar en un desánimo, porque el miedo te hace tener desánimo. Pero ahí fue el Señor levantando a Elías, diciendo, Elías, yo no te he dicho que estés en la cueva. Elías, yo no te he dicho que estés encerrado. Elías, yo no te he dicho que vengas para acá. Rosana, yo no te he dicho que dejes de predicar mi palabra. Rosana, yo no te he dicho que dejes de hablar del amor de Dios. Rosana, yo no te he dicho que te quedes estancada después de todos los milagros que has hecho por mí. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que vencer cada prueba, cada desierto, cada circunstancia que se nos presenta en el camino. Elías pasó por ese desierto permitido por Dios, porque ese desierto hizo que Elías fuera arrebatado por el Señor en un carro de fuego y llevado vivo hasta la presencia de Dios. Ese desierto que vas a pasar, permitido por Dios, va a ser porque
porque vienen tus bendiciones. Se desata lo que Dios tiene en tu vida. Se desata su ministerio. Se desata lo que el enemigo quiso tener intentado. Se desata no solamente en tu economía. Se desata lo sobrenatural en tu vida. Cuando tenemos miedo, ¿no les ha pasado que cuando tenemos miedo, terror, pánico, fobia, empezamos a sentir que somos atacados en todas áreas por el enemigo? Porque el miedo es duda. El miedo es una puerta al infierno. Los enemigos, los demonios dicen, aquella persona está teniendo miedo, vamos a atacarla, vamos a moverle la silla, vamos a tocarla para que esté más a los gritos. Mientras más miedo tenemos, más somos atacados. Mientras más miedo tenemos, más los demonios se deleitan en paralizarnos. Porque si tenemos miedo, no podemos ser testigos del amor de Cristo. La duda, el miedo nos roba el gozo, nos roba la confianza, nos roba la esperanza, nos roba la seguridad, nos roba todo lo que Dios nos da, nos roba la felicidad, nos roba la alegría, nos roba. El enemigo viene a robar a tu vida. Ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. El enemigo viene a querer devorar tus bendiciones, quiere devorar tu ministerio, quiere devorar las bendiciones que tiene en tu vida y a toda tu descendencia. Quiere atar tu vida. El enemigo no quiere que estés desatado, que veas con los ojos del Señor. El enemigo no quiere que recibas el Espíritu Santo. El enemigo no quiere que seas bautizado en fuego y en poder. El enemigo no quiere que seas libre. El enemigo te quiere tener atado de pies y manos. Te quiere tener con fortaleza, porque el miedo es una fortaleza en nuestros pensamientos. El miedo es una fortaleza, pero cuando derribamos esa fortaleza, somos libres en el nombre del Señor. Cuando derribamos esa fortaleza, el enemigo no puede venir a atacar nuestra vida. Cuando derribamos esa fortaleza, vivimos en la plena confianza del Señor. Cuando derribamos esa fortaleza, vivimos en la mano del Espíritu Santo. Dios hace una cobertura alrededor nuestra. En Job 3:25, Job 3:25 dice: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job, dice la palabra de Dios, que era un hombre recto ante los ojos del Señor. Yo me lo imagino a Dios diciéndole a Satanás: mira mi siervo Job, mira, él como me respeta, me obedece. Yo estoy orgullosa, así como los padres, cuando hablamos de nuestros hijos: mira, mi hija se ha sacado buenas notas, mi hijo, qué bien que se porta en la escuela, no tengo ningún inconveniente. Él no pelea con nadie, me trae 10, es estudioso. Así Dios se estaba deleitando con Job ante Satanás. Y le dice a Satanás: bueno, déjame tocarlo, porque tú has hecho una cobertura alrededor de él, por eso nadie le llega, nada lo toca. Y dice Dios: puedes tocarlo, pero su vida te está prohibida tocar. Dios permite que nos sucedan cosas porque Él nos pone a prueba. Y Job, él siempre le hacía ofrenda al Señor por si mis hijos cometían un pecado. Él sabía el pecado de sus hijos y él lo apañaba. Porque mi hijo estuvo alcoholizado. Señor, para que tú perdones los pecados de mi hijo. Mi hijo gastó de más, derrochó. Señor, para que tú perdones, decía Job, los pecados de mi hijo. ¿Qué es lo que tenía temor de Job? Que se le murieran sus hijos, que quedara en la pobreza, que quedara enfermo. ¿Y qué es lo que le pasó? Todo lo que él temía. Todo lo que nosotros tememos nos sobreviene. Yo temía tener un accidente, tuve un accidente. Yo temía caer enferma, caí enferma. Yo temía, me acuerdo, caerme de las escaleras, me caí de las escaleras. Todo lo que yo temía me sobrevino. Todo lo que el enemigo sabía
que me tenía atada. Temía ver una cucaracha así, la grande, la volaría, porque iba a ver una cucaracha más grande y yo la veía gigante, enorme, y iba corriendo. Y lo peor de todo, que la cucaracha me seguía atrás, yo lo grito, ¡ay! La cucaracha venía, pero digo yo, esto es inaudito, parece que sabía que yo le tenía miedo y me perseguía. Iba subiendo las escaleras y la cucaracha detrás mío le sellaba la puerta ahí. A la cucaracha yo venía que veía y le sellaba la puerta. Pero es una cosa contarle otra vez. Yo decía, esto es inaudito, no puedo creer. ¿Cómo sabe la cucaracha que yo le temo? ¿Cómo sabe la cucaracha que me tiene que seguir, que soy yo la que estoy a los gritos? Porque el enemigo toman esos insectos para atormentarnos. Toman esos insectos porque él sabe cuál es nuestra debilidad. Entonces, el enemigo ataca en nuestra debilidad. Job fue atacado en su debilidad, nunca fue atacado en su fortaleza. El enemigo nunca va a atacar tu fortaleza, va a atacar tu debilidad. Y cuando a Job le sucedió todo lo que él temía, dijo, Señor, qué mal, qué daño he cometido, qué daño hice. Yo sé que esto es una prueba, es un proceso que lo voy a pasar. Y cuando termine con esta prueba y este proceso, voy a salir victorioso en tu nombre. Cuando Job pasó ese proceso, dice la palabra de Dios, que las hijas de él fueron las más hermosas de ese lugar, que era el más rico de todos. Cuando pases tu proceso, las bendiciones que estaban estancadas vienen a tu vida. Las bendiciones sobre tu familia vienen a tu vida. Todo lo que el enemigo quiso estancar y destruir, ahora se te devuelve 7 veces más en el nombre de Jesús. Esas bendiciones caen sobre tu vida, caen sobre tus hijos, caen sobre tu descendencia. Los ministerios que el enemigo quiso destruir, ahora lo vas a empezar a cumplir en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Para ir cerrando, porque todos saben que no me gusta extenderme mucho en las prédicas. Cuando nosotros buscamos a Jehová, Él nos oye y nos libra de nuestros temores. Cuando nosotros reconocemos qué es lo que tenemos que cambiar, cuando reconocemos y decidimos cambiar, porque mucha gente no quiere reconocer cuál es lo malo que está haciendo. ¿Por qué vuelve a repetir el mismo ciclo? ¿Por qué su estado vuelve de nuevo al mismo? Y dice, pero si yo fui libre, ¿por qué vuelvo a recaer? Porque nosotros le damos legalidad a Satanás. El enemigo no tiene que venir a atacar tu vida, a no ser que tú le des legalidad, a no ser que le abras una puerta, le abras una brecha, le abras una rejilla, una rendija. Tenemos que dejar de ser esclavos, porque nosotros somos hijos de Dios, somos libres. En el momento que decidimos seguirlo a Cristo, nos convertimos en sus hijos y Él trae libertad a nuestra vida. Él no nos quiere tener en cautividad, en la cautividad. Él no quiere que seamos presos, pero depende de nosotros, de romper esa fortaleza que hay en nuestros pensamientos, de romper toda estructura que el enemigo ha hecho en nuestros pensamientos. Porque esa estructura no ha sido de un año para el otro. Esas estructuras vienen desde que somos niños. Esas estructuras vienen desde que hemos nacido. Cuando el padre le dice a su hijo, ahí está